Hola amigos, mi nombre es Jimmy Guzmán, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes acerca de la cultura, contextualizándola en la antropología. Y nos vamos a estar enfocando en el significado que ha dado Taylor y he decidido subrayar, o mejor dicho, resaltar esta palabra adquirido porque eso nos lleva a pensar entonces que la cultura se aprende y que la cultura entonces se transfiere. Esta palabra adquirir nos va a entender entonces que quizás uno cuando es niño puede adquirir hábitos culturales que son transmitidos por la sociedad en la que uno se desempeña. Entonces, la cultura no es algo fijo, la cultura se aprende, la cultura se traslada, la cultura se usa. Esta palabra adquirido nos da un entendimiento mucho más amplio de qué es la cultura. Y como vemos, pues la cultura abarca todo, el conocimiento, las creencias de todo tipo, religiosas, el arte, todas las expresiones artísticas, la música, la pintura, la escultura, el baile, inclusive tiene que ver con lo moral. La antropología, la cultura tiene un papel fundamental en la antropología. Si entendemos la antropología como la ciencia que estudia al ser humano a través de su cultura en sociedades antiguas y primitivas, como estábamos diciendo anteriormente, que como la cultura se hereda, se traspasa, se transfiere, se aprende, generación tras generación, entonces lo que la antropología hace es ir investigando esos rasgos culturales del ser humano a través de las diferentes generaciones. Estamos diciendo que como la cultura se aprende, como la cultura se hereda, se transfiere, entonces hay otro concepto que quiero comentarles y que se llama enculturación, puesto que la enculturación es el proceso por el cual un niño o una niña aprende de su cultura. En ese proceso de heredar, en ese proceso de aprender la cultura, lo que un niño, lo que una persona está haciendo es enculturarse. De hecho, aunque nosotros seamos adultos y nos vamos a otra región donde hay otros rasgos culturales, por ejemplo, con la vestimenta, nosotros vamos adquiriendo esa nueva cultura y lo que estamos haciendo es enculturarnos. Existen diferentes rasgos culturales en el mundo que dependen de la sociedad, dependen de la generación, dependen del clima, dependen del relieve, y no podemos decir entonces que la cultura es fija. La cultura es diferente de acuerdo al contexto en donde se esté examinando. Entonces eso nos lleva a pensar en mi región, en mi territorio. Quiero hablarles de dos expresiones culturales que tienen que ver con el arte, pero también son expresiones muy relacionadas con la devoción a Dios. Y una tiene que ver con las adoraciones al Niño Dios, que es una festividad que se celebra en todos los febreros. Cada año, a mediados de febrero, la gente hace una festividad que se llama Adoración al Niño Dios, porque mi región, donde yo vivo, es una región descendientes de esclavos. Y en la época de la esclavitud, en el siglo XVIII, los negros esclavizados no podían en diciembre celebrar el nacimiento de Jesús, porque tenían que atender a sus amos, quienes sí estaban celebrando durante todo el mes, inclusive en el mes de enero. Y les daban vía libre a estos negros esclavizados para que pudieran hacer su celebración en febrero. Entonces esta es una celebración que tiene más de siglo y medio celebrándose en esta región. Y las otras son los bundes, que son aquellas canciones y bailes que se organizan cuando muere un niño que no supera los 10 años de edad. Toda la noche en la casa de los padres, no se puede llevar a una funeraria siquiera, los vecinos de la comunidad bailan alrededor del féretro y le cantan canciones a ese niño. Estas son dos expresiones artísticas o culturales que quería resaltar y comentarles con ustedes que son las más relevantes de mi territorio. La cultura tiene un papel fundamental en la formación académica de nosotros.
como hemos dicho, que la cultura tiene que ver entonces con el conocimiento, entonces es importante ver cómo eso afecta a nuestra formación académica. En mi caso, que soy estudiante de ingeniería en sistemas y que estoy adquiriendo conocimiento, pues es importante ver cómo eso afecta, cómo la cultura afecta nuestro aprendizaje. Se habla de una cultura de aprendizaje autónomo, se habla de una cultura de responsabilidad, se habla de una cultura de puntualidad. Entonces, estas son rasgos culturales que cualquier persona que se encuentre en una formación académica los debe de aprender. Lo que más quiero resaltar acerca de el aporte que hace la cultura en mi formación académica es esa cultura de aprendizaje y entender cómo el mundo, cómo la sociedad se ha venido transformando para así saber cuáles son esas cosas que desde ingeniería en sistema podría yo ofrecer para mejorar la sociedad. El mundo cambia constantemente, la cultura cambia constantemente y la antropología lo que hace es examinar esos cambios culturales de la sociedad. Una vez yo los puedo identificar, entonces podré saber cuáles son esas cosas que desde mi profesión podría aplicar en mi comunidad. Esto era todo lo que les quería comentar. Nos vemos en otra oportunidad y recuerden que les habló Jimmy Guzmán del curso de Antropología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.